Edición Última Hora. Lo que os vengo a contar hoy es una auténtica catástrofe mediática y personal que ha dejado a España entera con la boca abierta. Hablamos del desolador y previsible declive de Jorge Javier Vázquez, un declive que se ha materializado de la forma más brutal, más cruda, más visual, en su reciente aparición en De Viernes. La imagen que ha proyectado es, sin duda, un puñetazo en la mesa de la televisión. No es solo un fracaso televisivo, es una carnicería estética que nos obliga a mirar y a reflexionar sobre la obsesión de la imagen. El impacto ha sido inmediato, fulminante, y las redes sociales, mis queridos amigos, han estallado. La gente está hablando de un auténtico destrozo, de una metamorfosis que ha convertido al Jorge Javier que conocíamos en una figura irreconocible. La expresión más repetida, la que ha calado hondo, es demoledora. Jorge Javier Vázquez, en De Viernes, parece un muñeco ventrílocuo. Una frase que lo dice todo, que lo resume, que lo sentencia y que nos hace preguntarnos qué hay detrás de esa nueva, y para muchos, aterradora, apariencia. Antes de sumergirnos aún más en este abismo de frustración y vanidad, permitidme pediros un favor. Si os interesa la verdad, si queréis estar al tanto de todo lo que ocurre detrás de las cámaras y lo que nadie se atreve a contar, es crucial que os unáis a nuestra comunidad. Os invito por favor a que os suscribáis ahora mismo a Teras de Salseo, para que no os perdáis ni un solo detalle de esta y muchas otras historias que os traeremos. Vuestra suscripción es nuestro motor y nos ayuda a seguir destapando la cruda realidad del mundo del espectáculo, sin filtros, sin ataduras, sin censura. Es el momento de ser parte de esta conversación, de esta búsqueda de la verdad. Y ahora, cuéntame, querido espectador, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo. Desde España, desde Latinoamérica, desde algún rincón del mundo que se ha quedado tan perplejo como nosotros con esta noticia. Vuestra voz es importante y vuestras opiniones, como siempre, enriquecen enormemente este debate tan necesario. Es fundamental saber qué pensáis, porque al final, lo que vemos en pantalla nos afecta a todos de alguna u otra manera. La controversia arranca precisamente con esa negación de la realidad que nos ha dejado sin palabras. Él, Jorge Javier, a pesar del destrozo que le han hecho en la cara, se sigue viendo maravillosamente bien. No sé con qué ojo se mira, de verdad, es algo que escapa a mi comprensión. Luego, claro, entiendo que también le habrán manipulado la vista, porque es fuerte, es impactante, es casi un acto de fe cuando en el primer plano de la imagen, lejos de haber mejorado el rostro, lo que han conseguido ha sido terminar de destrozárselo. Parece que estamos ante un caso de dismorfia, una percepción alterada de la propia imagen que es verdaderamente preocupante. Las redes sociales, como os decía, no han perdonado ni un ápice. Se han plagado de comentarios que van desde la indignación hasta la más pura burla. Jorge Javier Vázquez en De Viernes parece un muñeco ventrílocuo, la cara de Bea Chidona, o incluso se menciona a San Diego, mirando la escena con incredulidad ante la catástrofe de Jorge Javier. La opinión pública ha hablado y su veredicto es unánime, un mazazo brutal para la imagen que él, seguramente, pretendía proyectar. Esta es la cruda realidad, amigos, sin anestesia. Y la entrevista, ¡ay, la entrevista! Más de una hora para explicar la operación que se hizo en un despliegue de egocentrismo que es difícil de digerir. Se ha tirado los párpados, se ha puesto algo también en el cuello, se ha puesto no sé si ha sido en los labios, se ha alisado todas las arrugas. Un full face, lo que ahora se denomina en la medicina estética, un full face, que es que te tiran toda la cara abajo y te la vuelven a poner. Una operación de semejante envergadura, con tantos riesgos, con una invasión tan profunda en el propio ser, y todo para este resultado. Es, de verdad, para echarse las manos a la cabeza y plantearse dónde está el límite de la vanidad. Pero la crítica, la verdadera crítica, llega cuando durante más de 2 horas de entrevista se dedica única y exclusivamente a contar cómo fue su operación. Nos relató el postoperatorio, la reacción de su madre y de su hermana. Y aquí, atención, porque lo dramático se mezcla con lo personal, con lo íntimo. Ha contado que tanto su madre como su hermana han pasado por un cáncer en estos últimos meses. Es un dato desgarrador, sí, pero su uso en este contexto, para justificar quizá la profundidad de su dolor o para añadir una capa de melodrama a su historia personal, nos deja un sabor agridulce en la boca. Parece una estrategia para desviar la atención de lo que realmente importa. La indignación no tardó en llegar y de la mano de una vieja conocida. Isabel Pantoja nuevamente se atrevió a decir que le da pena ver en lo que ha terminado. Isabel Pantoja,
Se ve que ella no tiene a nadie que le diga en su propia casa que la verdadera pena es llegar a tener 55 años, no aceptarte ni personalmente, ni mediáticamente, ni públicamente. Es la hipocresía en su máxima expresión, la doble moral que tanto abunda en este mundo del salseo. ¿Quién es Isabel para dar lecciones de aceptación cuando ella misma ha vivido de la imagen, de la fama, de la eterna juventud artificial? De hecho, el propio Jorge Javier llegó a decir que se veía francamente mal, que le daba vergüenza mirarse. Una confesión brutal, descarnada, que contrasta directamente con su afirmación de verse maravillosamente bien. ¿Es una contradicción? ¿Es la prueba de una profunda inseguridad? ¿Es la evidencia de un conflicto interno, de una batalla que se libra dentro de sí mismo, entre lo que es, lo que quiere ser, y lo que la gente, lo que la sociedad, le exige ser? Es el reflejo de una sociedad que no perdona la vejez, que glorifica la juventud eterna y que castiga a quienes no se ajustan a esos cánones imposibles. Para colmo, a todo esto hay que añadir los graves problemas derivados de la operación. Jorge Javier cuenta con una frivolidad que asusta, que solamente se iba a sacer el cuello. Pero claro, el médico le dijo que era un claro candidato a un rejuvenecimiento facial, una frase que, a mí personalmente, me parece que, para la cara que se le ha quedado, en mejor haberse quedado como estaba antes. Nada mejor que la aceptación del paso del tiempo, ser consciente con quiénes somos, con cómo somos y orgullosos incluso de nuestras arrugas, porque eso es señal de que ha pasado el tiempo y que hemos vivido todos esos años con mucha dignidad. No hay nada más hermoso que la autenticidad, y parece que esa lección, en su caso, se ha olvidado por completo. La situación es tan delicada que Jorge Javier llegó a confesar que le da hasta vergüenza mirarse cuando ve imágenes de hace años suyas, o ve imágenes de él recién operado. Habla de que se le desfiguró por completo la cara, que parecía el hombre elefante, una comparación dramática que revela la profundidad de su angustia. Y lo más escalofriante de todo es que incluso tuvo graves problemas en la operación. Nos contó con un detalle que hiela la sangre cómo le subió la tensión, cómo lo tuvieron que volver a llevar a quirófano porque tuvieron que drenarle la cara, porque se le hinchó de líquido. Fue todo un auténtico desastre, una pesadilla que casi le cuesta la salud, o incluso algo más. Recordemos que él padecía también un grave problema de salud, como el ictus que le dio en el año 2019, un factor de riesgo que hace aún más incomprensible esta obsesión por el bisturí. Vi la entrevista con una mezcla de morbo y desolación, y tengo que reconocer que, para explicar la operación a la que se ha sometido, donde se ha quedado una mezcla entre José Manuel Parada, este señor Reinholds y Juan el Golosina, no hacía falta usar tanto tiempo de una cadena en un viernes en prime time. Es decir, en un momento donde la audiencia es crucial y donde se supone que se debe ofrecer un contenido de valor, ¿nos dedicamos a esto? Prácticamente, Mediaset ha estado desechando audiencia, regalando espectadores, sobre todo recibiendo un golpe brutal de Antena 3, que estaba poniendo refritos de La Voz. ¡Refritos! Y aún así, la gente que no cambiara de cadena. O sea, ¿cómo tienen que estar de mal la audiencia y cómo tiene él que estar ya aceptando que es un fracaso su entrevista para mandar a la gente a que no pongan Antena 3? Estamos hablando de un nivel de complejo de desesperación que es verdaderamente preocupante. Es la prueba fehaciente de que él ya sabe que no triunfa en ningún formato, ni que participe, ni que protagonice, ni tampoco que presente, porque Gran Hermano está hundido, completamente hundido en audiencias. Es un hecho, una verdad innegable que no puede ser maquillada, por mucha cirugía que se haga. La audiencia, al final, es soberana y ha dictado su sentencia, una sentencia implacable que no se disuelve con el paso del tiempo. Es innegable, mis queridos seguidores, que la situación de Jorge Javier Vázquez es un drama en sí misma. Este capítulo de su vida, marcado por la obsesión estética y el fracaso televisivo, es una lección amarga sobre las apariencias y la fugacidad del éxito. Nos deja un regusto amargo, una reflexión profunda sobre los límites de la fama y el precio que se paga por mantenerse en la cúspide. La verdad, a veces, es mucho más fea que cualquier rostro desfigurado por la cirugía. Y esta es la cruda realidad que, enteras de salseo, nos atrevemos a contar, sin miedo, sin tapujos, porque nuestra misión es informar, abrir los ojos y generar un debate necesario sobre lo que verdaderamente importa en el mundo del espectáculo. Y esto, creedme, importa y mucho. No olvidéis suscribiros para seguir descubriendo estas verdades incómodas. Y es que, mis queridos espectadores, la trama del declive de Jorge Javier Vázquez no se limita a su imagen externa, a esa fachada desfigurada que tanto nos ha impactado. No,
La historia es mucho más profunda, mucho más dolorosa, y nos lleva a las entrañas de un abismo personal y profesional. Él mismo lo ha confesado, y estas palabras resuenan con una fuerza brutal. Se veía francamente mal, le daba vergüenza mirarse. Es una admisión desgarradora que nos revela la compleja psique de un hombre atrapado en la espiral de la fama y la autoexigencia. El problema no es solo la búsqueda de la eterna juventud, sino la negación del propio ser, de la historia que cada arruga cuenta. Es la incapacidad de aceptar el paso del tiempo, de abrazar la dignidad de los años vividos. Esta obsesión, lo hemos visto, ha llevado a graves problemas derivados de la operación, convirtiendo el sueño de una nueva imagen en una auténtica pesadilla. La medicina estética, cuando se convierte en una huida hacia adelante, lejos de solucionar, agrava los tormentos internos. Jorge Javier relató cómo lo que se planteó como una simple intervención en el cuello se transformó en un full face por la insistencia del médico. Este profesional, en lugar de frenar, incentivó una cirugía de riesgo, diciéndole que era un candidato ideal para un rejuvenecimiento facial. Es indignante ver cómo se juegan con la salud y la vulnerabilidad de las personas, ofreciéndoles espejismos de perfección, cuando la realidad, la cruel realidad, es que la aceptación es el único camino hacia la verdadera paz. No hay bisturí que cure el alma. La confesión más alarmante llegó cuando describió la operación como un desastre monumental. Nos contó cómo se le desfiguró por completo la cara, llegando a compararse con el hombre elefante. Y no solo eso, amigos, no solo eso. Tuvo graves problemas, gravísimos. La tensión le subió. Tuvo que volver a quirófano para drenarle la cara porque se le hinchó de líquido. Una situación límite, una experiencia traumática que puso en jaque su salud, especialmente considerando su historial médico con el ictus que sufrió en el año 2019. Esto no es solo una cirugía fallida, es un atentado contra la propia vida. La entrevista en De Viernes se convirtió en un monólogo tedioso y autoindulgente, una oda a su propia operación que duró más de una hora. ¿De verdad era necesario invertir un valioso prime time de un viernes, un espacio donde la audiencia espera contenido de calidad y relevancia, para escuchar los detalles de su liposucción de párpados y su estiramiento de cuello? Parecía una mezcla entre una tertulia de El Callejón de José Manuel Parada, la estridencia de Esther Reinholz y la particularidad de Juan el Golosina, todo ello en un tono que dejaba mucho que desear. El programa se hundía mientras él se regodeaba en su dolor, en su búsqueda fallida de la perfección. Y es que el impacto en las audiencias fue devastador, una prueba irrefutable de que el público está cansado de este tipo de espectáculo. Antena 3, con simples refritos de la voz, le estaba ganando la partida. Es el colmo de la desesperación cuando un presentador, en directo, aconseja a su audiencia que no cambie de cadena para evitar la competencia. Esto revela un nivel de complejo y de aceptación de su propio fracaso que es verdaderamente desolador. Él mismo, en el fondo, sabe que no triunfa en ningún formato, que su estrella se ha apagado. Gran Hermano está hundido, y su carrera parece ir en la misma dirección. Pero lo más sangrante de esta entrevista, lo que nos deja un sabor amargo y una sensación de engaño, es lo que no se habló. Ni una palabra sobre las audiencias de Viernes, ni una mención al final de Sálvame, ese programa que marcó una era. Telecinco se está perdiendo la oportunidad de analizar este final desde un punto de vista realista, de hablar de la sentencia de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, sus antiguos jefes, ahora que los tuvo en plató. Un auténtico desperdicio de una oportunidad de oro para esclarecer verdades, para confrontar el pasado, para hacer periodismo de verdad. Todo fue forzado, artificioso, una pantomima de buen rollo que no se sostenía. Ese abrazo con Lidia Lozano, ese supuesto buen rollo, cuando todo el mundo sabe que la relación es inexistente. Él mismo, hoy, ha constatado la falta de comunicación, no solo con sus antiguos compañeros, sino con personajes clave de la prensa rosa. Es una soledad palpable, un vacío que no se llena con sonrisas prefabricadas ni con poses ante la cámara. La verdad, al final, siempre encuentra su camino para salir a la luz, por mucho que se intente maquillar. La audiencia, al final, no es tonta y percibe la falsedad. La revelación sobre Isa Pantoja es el ejemplo perfecto de esta farsa que nos venden como realidad. Jorge Javier Vázquez, el padrino de su boda, ha confesado que no tiene relación alguna con ella. Ninguna. Para que entendáis hasta qué punto la ambición material, la fama, lo mediático, mueven los hilos en este circo. Isa Pantoja se ha dejado llevar por las portadas, por las exclusivas, incluso destrozando a su propia madre, como yo comenté en el vídeo anterior, y luego se olvida de quienes la ayudaron.
El César es del César, y Jorge Javier ha puesto el dedo en la llaga, desvelando la hipocresía que rodea a muchos de estos personajes. Recordemos el escándalo de su propia boda. Jorge Javier se enteró de que sería el padrino por un mensaje de WhatsApp de un amigo estando de vacaciones en una isla griega. De vacaciones. Un amigo le escribió: «Qué bien, enhorabuena, vas a ser el padrino de la boda de Isa Pantoja». Así, de la nada, se enteró. Esto nos demuestra la absoluta farsa, la mentira que es todo este entramado televisivo. Nos venden una familiaridad, una imagen de familia feliz, como si Jorge Javier fuera a comer a casa de Isa todos los domingos, y es todo una patraña. Una manipulación de la realidad para generar contenido, para mantener la llama del salseo encendida a cualquier precio. El rechazo en redes sociales ha sido absoluto, demoledor. No solo por la entrevista, sino por la nueva cara del presentador. Parecía que lo de la Patiño no podía superar, pero su cara de muñeco ventrílocuo es otro nivel. Los cirujanos, claro, le dicen que ha mejorado, pero ellos viven de ello, ¿verdad? El resto de personas que se lo dicen deberían ir después a confesarse, porque están mintiendo descaradamente. Es una burla a la inteligencia del público, un insulto a la percepción que tenemos de la realidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando este juego de apariencias? Yo, sinceramente, creo que tienen unas vidas tan vacías, tan carentes de un propósito real, que necesitan operarse la cara para sentirse mejor con su aspecto físico, porque a nivel interior están completamente podridos. ¿Cuánto debe de tener de deuda moral y ética este señor, que ha estado durante tantos años presentando un Sálvame, un Deluxe, un Que no me gusta, destrozando a gente, para que ahora la máxima de su vida sea tener una cara medio qué a los 55 años? Y lo peor, sentado en un programa que ya ni tiene que ver con la prensa del corazón, con lo que supuestamente a él le apasionaba, simplemente porque es el único programa que en Mediaset España le van a dejar hacer, porque en Gran Hermano ha fracasado. Esto es la cruda verdad, sin anestesia. Es el ocaso, el declive de una figura que se ha consumido a sí misma. Cuando su contrato de larga duración se acabe, probablemente Jorge Javier Vázquez tenga que reconducir su trayectoria profesional, porque esto es la decadencia, el fracaso más absoluto. Las valoraciones de los espectadores de la entrevista no han sido positivas, ni de lejos. Se esperaba que hablara de la sentencia de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, de su implicación en las docuseries de Rocío Carrasco. Pero no, nuevamente volvieron a fallar al telespectador. Él falló. Fue un show de joie extrême, una manera de estar completamente sobrepasado por el fracaso que tiene encima. Una situación personal que, por lo que relata, tampoco le hace estar muy divertido. Es la evidencia de un hombre que se siente solo, fracasado y que no encuentra consuelo ni en la fama ni en la cirugía. Esta es la cruda última hora. Una entrevista alejada de lo que verdaderamente interesa al público. Un señor que te cuenta cómo le han reconstruido la cara pedazo a pedazo, que ha entrado en una UCI, que ha salido y que incluso lo han tenido que volver a meter en un quirófano porque estaba muy malito. ¿De verdad esto es normal? ¿Utilizar horas de entrevista para esto, teniendo tantos temas de los que hablar? Le podrían haber preguntado por su amiga Rocío Carrasco si después de haber presentado ese programa que a día de hoy han tenido que eliminar de la parrilla televisiva, este señor opinaba algo al respecto. Pero no, nada que ver. Un silencio atronador que dice más que 1000 palabras. El público merecía, y merece, la verdad. Mis queridos teras de salseo, estamos presenciando el final de una era, el dramático ocaso de un personaje que se ha consumido a sí mismo en la hoguera de la vanidad y la ambición. Es una lección brutal sobre el precio de la fama, sobre la farsa que esconde el brillo de los focos. La verdad, a veces, es más fea que cualquier rostro desfigurado. Por eso, os pido que, si valoráis la sinceridad, si queréis seguir destapando estas realidades incómodas, os unáis a nuestra comunidad. Suscribíos a Teras de Salseo, ahora mismo. No os perdáis ni un solo detalle de la verdad que los demás no se atreven a contar. Vuestro apoyo es vital para que nuestra voz siga resonando, para que sigamos abriendo debate y desenmascarando la gran mentira del espectáculo. Esto es lo que os quería contar, y espero vuestros comentarios como siempre.